Ahora sí. Buenas tardes, hermanos. Ya estamos pasados las 12, así que buenas tardes, hermanos. Para mí es muy grato nuevamente estar aquí delante de ustedes. Así que vamos a partir y vamos a ver este pasaje, que es el último pasaje. La última noche, como es en la última pelea de noche, como hacían en aquellos tiempos en la tele cuando transmitían boxeo. Este es el último pasaje, ¿ya?, del libro de Corintios, del segundo libro a la iglesia de Corintios. Y este es lo mismo que una novela. La novela, ¿no es cierto?, cuando finaliza, todo el mundo quiere verla. Es donde la pareja siempre estuvo peleando durante mucho tiempo por el amor y al final terminan casándose. Todos felices y contentos y los malos pagando sus culpas. Bueno, en el libro de Corintios también vamos a encontrar justamente mucha bendición en el saludo al final. No obstante, nos hace un llamado de atención y nos deja algún tipo, o mejor dicho, nos deja una inquietud de autoanalizarse, autochequearse. Entonces, este libro es muy lindo y es muy rico en la última parte, así como ha sido todo el libro en general. Entonces, oremos primeramente antes de partir con lo que es la prédica. Así que lo que pedís es que nos inclinemos en oración. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por la posibilidad de llegar a tu casa de oración, Señor, juntarnos como hermanos, Señor, saludarnos como hermanos y poder escuchar de ti, aprender de ti, Señor, de tu palabra, Señor. Te pedimos en este momento que esta palabra pueda quedarse en nuestros corazones, Señor, atesorarla, Señor, para ir en crecimiento, Señor, de ti, por Cristo Jesús. Amén. Y bueno, como le decía anteriormente, que esta palabra es desafiante, lo que vamos a ver ahora es desafiante, y es la última palabra de esta carta. Y esta, cuando la estuve analizando, me hizo acordar de cuando en el periodo que trabajabas, de mis primeros trabajos me refiero, teníamos una frase, un eslogan que teníamos, donde decíamos que partíamos el día con un sentido de propósito para terminar con un propósito de logro. Frase, eslogan, para enmarcarlo en bronce y colocarlo en la altura de una gerencia, inclusive en nuestra casa. Pues bien, en la realidad no era tan así. Yo me levantaba muchas veces con sentido de logro, o sea, sentido de propósito, pero terminaba el día con sentido de preocupación. Y esto se debía principalmente a un problema de disciplina. Muchas veces nosotros somos desordenados, ¿ya? Inclusive el qué hacer en el día a día, las labores de la casa, las labores del trabajo, en los estudios. Y en realidad, esto mismo, si nosotros lo comparamos con el ejemplo del deportista, ¿cuál es el fin de un deportista? Algún día soñar e ir a los Juegos Olímpicos, a una competencia mundial, algún día competir entre los grandes. Pero para ello, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que tener una disciplina. O sea, tiene que entrenar disciplina en el entrenamiento diario. ¿No es cierto? Una cantidad de horas. Disciplina en lo que es la alimentación. Comer lo que tenga que comer. Las proteínas que deba comer y carbohidratos que deba comer para un deportista de alto rendimiento. ¿Qué es lo que necesita? También necesita disciplina en su comportamiento o en su vida sana. No fumar, no tomar,
Cuidado con las sustancias, con ciertas pastillas que puedan darle doping. Tiene que controlarse, tiene que tener disciplina. También la disciplina de la alimentación. Pero ya lo había dicho, la disciplina de la alimentación, saber qué es lo que tiene que comer, ¿no es cierto? Y también la disciplina de cómo debe dormir. O sea, cuántas horas debe dormir, a qué hora se debe dormir para tener un reposo necesario para poder hacer la competición. Y quizás qué otras cosas más tiene que tener de disciplina un deportista para ser de alto rendimiento. Pues bien, pensemos entonces ahora en cuál es el objetivo de un cristiano, como ustedes o como yo. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Llegar, ¿no es cierto?, es vivir, tener vida eterna y gozar todos los días en presencia de Dios. Ese es nuestro objetivo, tener vida eterna. No nos perdamos en el camino. Pero para ello, ¿qué necesitamos? Al igual que el deportista, necesitamos disciplina. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, hemos visto algunos casos de algunos deportistas que se empiezan de repente a desrielar. O ellos siguen siendo deportistas y empiezan a entrar en un modo automático. No se dan cuenta, hacen las cosas por inercia, pierden el propósito. El cristiano también empieza a hacer las cosas en forma automática y empieza a perder algunas veces cierto sentido o empieza a ser permisivo. Entonces, si se fijan estos dos ejemplos, tanto el deportista como el cristiano, podemos entrar en un modo automático y eso significa que nosotros de repente creemos estar bien, pero en realidad estamos un poco desviados de lo que es el norte. Y esto me hace hacernos la siguiente pregunta, que todos deberíamos hacernos. ¿Estás viviendo en una fe examinada? O sea, que tú mismo la cheques, que te hagas la pregunta, si que estoy bien. ¿O estás en una fe en modo automática? Entonces, ¿estás viviendo en una fe examinada o una fe automática? Entonces, entrando ya directamente a lo que es el pasaje, vamos a ver el versículo entre el 2 y el 4, lo que es la advertencia con autoridad en la debilidad. Entonces, ¿qué es lo que parte este versículo, estos primeros versículos? ¿Ya? Y como decía anteriormente, lo importante es la disciplina, en el ejemplo que estaba hablando. Y Pablo apela mediante su autoridad a la iglesia de Corinto por la disciplina que deben tener ellos. Ahora, no sé si ustedes han escuchado, yo creo que, por supuesto que lo han escuchado, es el término, la frase, manténgase santo porque yo soy santo. ¿Lo han escuchado? Si no, la pueden ir a ver, está en Primera de Pedro 1:16. Manténgase santo o sean santos porque yo soy santo. Bueno, esta palabra o esta frase o el sentido de esta frase no es solamente en ese pasaje. Está en Levítico 11, 4 al 45. No los voy a leer, solamente los voy a citar. Levítico 11, del 44 al 45, Levítico 19, versículo 2, Levítico 20, versículo 7, y el versículo 26 también, en Éxodo 22, 31, en Números 15, 40, en Deuteronomio 6, del 17 al 18, Deuteronomio 7, 6, en Primera de Pedro capítulo 1, 15 al 16, y probablemente lo más seguro que se me hayan quedado
varios pasajes. Pero como vemos, esto es reiterativo en la Biblia. Manténganse o sean santos. Cuídense. Les voy a leer un pasaje que está en Primera de Pedro 2, 9 al 12, que es también dentro de esta lógica. El versículo, Primera de Pedro 2, 9 al 12. Dice, versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a ser luz admirable. Versículo 10, ustedes, nosotros, ustedes y yo, antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego, como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos, ustedes y yo, que combaten contra la vida. Versículo 12. Mantengan entre los incrédulos, todos nosotros, una conducta tan ejemplar que aunque le acusen de hacer mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios el día de la salvación. Entonces, entendemos por qué Pablo en este capítulo les habla con dureza, con firmeza a la iglesia de Corinto, a los hermanos de la iglesia de Corinto. Porque el Evangelio, primero que todo, el Evangelio no es para agradar al incrédulo. Y porque no todos los caminos llevan a Dios. Eso es sincretismo. El camino es uno, Cristo. El Evangelio es maravilloso, es hermoso, lleno de vida, pero también es muy interesante porque es una palabra para intimidar, para desafiar y para hacer reflexionar al creyente, ya que el arrepentimiento no es una función optativa o una acción optativa que Dios nos pone. No es que yo lo tomo ahora, pero después no lo tomo. Yo me arrepiento ahora, pero después no me arrepiento. De hecho, el mandato es arrepentirse sí o sí. De hecho, el libro Hechos 17:20, libro que vimos hace algún tiempo atrás, porque también estudiamos Hechos. El libro Hechos 17:30 dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes a que se arrepientan. Entonces, no es optativo. El tema que Pablo le está diciendo a los corintios, que se arrepientan. ¿Bien? No sé si se acuerdan ustedes el pasaje que está en Marcos 1, del 21 al 28. Marcos 1, del 21 al 28. ¿Se acuerdan? El pasaje habla de que Jesús entra a la sinagoga y entra a predicar y estaba lleno. Y toda la gente que estaba allí decía, o se asombraban, porque Jesús enseñaba con tal autoridad que ni los maestros de la ley la tenían. Esa autoridad es la que Pablo está hablando en el versículo 3 de este pasaje. Es la autoridad que fue dada por Jesús a Pablo, ya que nadie llega al Padre sino por Jesús. Juan
14, 16. Nadie llega al Padre sino por mí. Esa es la autoridad que tiene. Entonces, tú guardaste mis palabras y lo obedeciste, te salvas. Eso es lo que está diciendo la palabra. Tú no lo hiciste, muerto estás. Entonces, si se fijan, la palabra no es una palabra para complacer, sino más bien para asombrarnos en su maravillosa, cómo es de maravillosa, pero también un sentido de preocuparse. Tenemos que preocuparnos, ¿ya? Entonces, ustedes han escuchado, sin duda, muchas veces de palabras de gente que no precisamente conoce a Jesús, o lo conoce a Jesús, pero de palabra, y lo tratan de el flaco buena onda. Y ese sentimiento es propio de un sentimiento como que lo ven con debilidad. Y eso es lo que Pablo habla de Jesús. Si bien Jesús mostró o no mostró, fue sumiso al momento de su muerte, Él en este momento goza de todo poder y de toda autoridad. Y volviendo entonces a lo que es el versículo 12 del recién pasaje que había leído en Primera de Pedro 2, del 9 al 12, el mundo puede movernos a nosotros, a Pablo en aquel momento, y a nosotros, nos puede ver como personas débiles, nos puede ver como personas sumisas, pero eso no significa, ¿ya?, que nosotros no tengamos la autoridad. No significa que el Señor no le esté bañando en la autoridad, ¿ya?, para mantener una conducta ejemplar. Y de ese punto de vista, ser ejemplo para el que no lo cree, para el que no crea en el Señor. Nuestra conducta habla sin decir ninguna palabra, pero nuestra conducta predica el Evangelio. Y esa actitud glorifica a Dios. Por eso es que nosotros necesitamos tener una doctrina sana, una doctrina cristiana, una doctrina o una disciplina cristiana. Entonces, vamos siguiendo con este análisis del pasaje, vamos a los versículos 5, 6, donde vamos a ver el llamado a la autoevaluación y la autenticidad. Entonces, Pablo, después de esta demostración de autoridad y advertencia que vimos recién, pasa a la segunda parte en donde Pablo, como quien dice, nosotros le pasa la pelota a los corintios. Analícense, vean ustedes. Pablo está hablando a los creyentes en Corintio, pero también dentro de los creyentes hay quienes dicen ser creyentes, pero no lo son. Acuérdense que en aquel entonces el pueblo de Corintios tenía mucha influencia en lo que es la filosofía griega. Así que había los griegos fuertes con su filosofía. Estaban las deidades por el lado romano, había una población romana. Y también había un legalismo, que había una población judía. Entonces, era muy fácil tener distractorios por los costados. Si vemos entonces en aquel momento cómo era la iglesia de Corintio, permítanme decirle que en la actualidad tenemos congregaciones que están en la misma, e inclusive
analicemos nuestra congregación, aquí, nosotros, ahora, ustedes y yo. También tenemos algo de los corintios. Tenemos hermanos que todavía, o hay hermanos, me incluyo, todos tenemos que incluirnos, que todavía seguimos atados a tradiciones y no nos hemos lavado en Jesús. Que Jesús nos despojó de todo eso, toda esa carga. Pero seguimos atados a situaciones antiguas, tradiciones. Entonces, y es por eso que Pablo hace ese llamado a el pueblo corintio. Analícense, autoanalícense. ¿Y sabe lo que trae la autoevaluación? ¿Ya? En realidad, cuando nos ponemos a pensar, o cuando me pongo a pensar, me puse a pensar sobre la autoevaluación, me puse a pensar muchas cosas. Y dentro de ello, me hice la pregunta, ¿saben cuál es el lugar más peligroso para una persona que dice ser creyente pero no lo es? No es los barrios bravos, no es el centro de la noche, no es los lugares donde abunda la delincuencia. Tal vez el lugar más peligroso para esas personas sea la iglesia. Y antes de que me tiren fruta de la estación y verduras, déjeme explicarle el por qué. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia y lo tenemos como rutina, en modo automático. Venimos, escuchamos la prédica, cantamos, nos saludamos, qué sé yo, hacemos todo, pero no nos arrepentimos, no cambiamos. Miramos el ojo, la paja en el ojo ajeno, pero no miramos la tremenda viga que tenemos en el nuestro. Entonces, la palabra que la persona que predica acá, el hermano que predica acá, o las conversaciones que tenemos entre hermanos y hablamos del Evangelio, no es una palabra para hacer cómodo a una persona, es para que nos sentamos incómodos, analicemos, entremos en esa rutina de autoevaluación. Jesús puso o escribió, o dijo mejor dicho, en Mateo 7 del 21 al 23, y lo dijo en forma clara, pura y dura. Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos de mí dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, o en tu nombre expulsamos demonios, o hicimos muchos milagros? Entonces le diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Ese es el llamado que está haciendo Pablo, y ese es el llamado que también tenemos nosotros, a que el pueblo de Corinto, la iglesia de Corintios, se autoevalúen. Porque si están en Cristo, van a reconocer que Cristo vive en ellos y van a reconocer esa fe. Pero si no lo tienen, no van a reconocer esa fe. El que se autoevalúa se arrepiente, porque nosotros de aquí a allá ya estamos pecando. Cuando nos vayamos a la casa, ya algo tenemos tal vez de que arrepentirnos. Pero el que no lo hace, estamos en problema. Entonces, por eso es importante venir acá, escuchar la palabra, entenderla. Y por eso es que esta palabra debe ser incómoda para ustedes y, por supuesto, para el que predica. Entonces, ahora esta aplicación de lo que es el autoanálisis o todo lo que tenga que ver con
o el sentido de analizarse y demostrar quién es en forma interna, también aparece muchas veces repetida en la iglesia, en la Biblia. Voy a leer algunos ejemplos, voy a nombrar algunos ejemplos para que vean que sí aparece en Job 13, 23, en Job 31, 4, 6, al 4 al 6, en Salmos 17, 3, en Salmos 26, 2, en Salmos 139, 23 y 24, en Lamentaciones 3, 40, en Primera de Corintios, que lo vimos también hace un tiempo atrás, 11 del 28 al 31. Y por supuesto, el pasaje que estamos estudiando ahora. Entonces, vemos en la iglesia que este concepto del autochequeo, el autoanálisis, recapacitar en sí mismo, está inserto, repetitivo en lo que es la Biblia. Y Pablo lo hace y se los menciona y se lo refuerza al pueblo de Corintio. El autoanálisis genera disciplina cristiana. La disciplina cristiana genera salvación y la salvación agrada a Dios. Y esto, como les decía anteriormente, este es el llamado de Pablo. Analícense, vean su corazón, véanlo. Y es el llamado para todos nosotros, incluyéndome. Porque para ver esta palabra, realmente el primer castigado fui yo. El que predica el primero, el que tiene la primicia de ponerse incómodo. La función del predicador es que todos se pongan incómodos con él, porque la palabra es fuerte. Entonces, siguiendo el versículo 7 al 10, tenemos lo que es la oración y el propósito de la disciplina, que es la edificación. Entonces, parte este pasaje donde, en el versículo 7, donde Pablo ora por su iglesia, para que no hagan nada malo. Y esta es la misma forma que lo hace un padre. Bueno, Pablo era el padre de la iglesia de Corintios. Entonces, esto es lo mismo que hace un padre con su hijo, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen los padres? Los padres son líderes, ¿no es cierto? Los padres educan, los padres reprenden. Y también una gran cantidad de cualidades que tienen los padres. Pero la cualidad más importante que tienen los padres es el amor. Y el amor está representado por el sacrificio por sus hijos. Pablo lo demostró en el capítulo anterior, la prédica anterior que le hizo Linda. Pablo demostró el amor sacrificial. Y en este caso, en este pasaje, vamos a ver también dos conceptos importantes. Uno es la obediencia y la otra es la integridad. Entonces, partamos con la obediencia, porque Pablo ora por su iglesia, ¿ya? Y es toda función que debe hacer un pastor, incluyo, toda función debe hacer el hermano por su congregación. Pablo ora constantemente y quiero compartir un pasaje que se encuentra en 2 Tesalonicenses 1, de los 11 al 12. 2 Tesalonicenses 1, versículos 11 y 12. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios lo considere dignos de llamamiento que les ha hecho y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. De hecho, esta demostración de Pablo
también lo hace en otros puntos. Está en Filipenses 1, 9, 10, en Colosenses 1, 9 al 11, en 2 de Timoteo 1, 3 y en Filemón, que es el único capítulo que tiene el libro Filemón, versículo 4. Y entonces Pablo estaba consciente que si la iglesia de Corintios le daba la espalda, no es que le diera la espalda a él, le estaba dando la espalda a Jesús, a su enseñanza. A él no le interesaba que lo miraran o que sus pergaminos se vieran manchados. No. A él le interesaba que el pueblo o la iglesia de Corintios hiciera el bien, no hiciera nada malo. Por cierto, a él también le interesaba que lo reconocieran como el apóstol verdadero, porque en aquel entonces estaban los superapóstoles que le tiraban un montón de tierra a Pablo. Y él reconocía, él lo que quería que lo reconocieran como apóstol verdadero, no por su orgullo, por su pergamino. Él quería demostrar que Cristo es la piedra angular. Entonces, y es por ello que decía que él no quiere que lo vean como aprobado, sino al contrario, se alegraba para que lo vieran como desaprobado. Porque si lo vieran así, porque ellos estaban realmente maduros. Y de esa forma, para él era innecesario ir allá con la autoridad que había dicho en los capítulos, en el versículo número 2, al comienzo de este capítulo 1 y 2. Como le decía, a Pablo no le interesaba que lo juzgaran a él, no le interesaba. Él lo hacía por amor, sacrificio de padre con sus hijos. No importaba a él, lo que importaba era los hijos. Porque quiero retomar un pasaje anterior que estaba en Corintios, 1 de Corintios 1, 3, 4, que también lo vimos anteriormente. 1 Corintios 1, 3, 4 dice: por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Eso es lo que el pensamiento de Pablo. El amor de Pablo sacrificial era que el pueblo de el pueblo de Corintios vaya por el buen camino, por las buenas obras. Entonces, viendo el versículo 8 de este pasaje, señala que la iglesia de Corinto deseaba que estuviera en obediencia para no tener que reprocharlos, ¿ya? Porque si estaban en obediencia no iba a tener motivos, pero si estaban en desobediencia, él iba a volver con todos los motivos para reprocharlo. Y una cosa interesante, como Pablo habla de la verdad, ¿ya? Él no puede ir en contra de la verdad, porque la verdad es amar a Dios. Y quien ama a Dios, le obedece. Y el que obedece a Dios, hace lo que Él quiere. Así como el amor que siente la esposa por el esposo, que obedece la esposa al esposo, y viceversa. El esposo obedece a su esposa. El hermano obedece al hermano que tiene, o el hermano más, llamémoslo así, no más antiguo, al hermano que tiene mayor, ya más
¿cómo se llama? Más, sí, justamente al hermano ya más antiguo, al más avesado, más sabio. De la misma forma, ese saludo fraternal que tenemos como hermanos. Pero ya vamos a ver el saludo fraternal. Entonces, como vemos, el mundo, no importa que te vea débil, lo que importa es que el mundo vea la autoridad, como había dicho anteriormente. Y como cristianos, para nosotros reconocer la debilidad, nuestra debilidad cristiana y nuestra debilidad como ser humano, es tan importante y es tan bonita, porque eso permite que la fuerza de Dios actúe en ti. Si yo soy altanero y no reconozco mi voluntad, perdónenme, pero no estoy dando ni un paso en mi corazón para que el Señor haga el milagro reconstructivo con uno. Y es por eso que es desde la humildad, ¿ya?, de la mansedumbre, nace la autoridad. Y pasando al otro punto, que es la integridad de este pasaje, voy a tomar algunos ejemplos, no muchos, solamente del capítulo anterior. Nosotros vimos de la integridad, vimos el arrepentimiento, nosotros vimos en el capítulo 12, la semana pasada, del 20 al 21. Ahora estamos viendo la confrontación del pecado por medio de la disciplina. 13, del 1 al 2. La sumisión a la autoridad, 13, del 3 al 4. La autenticidad o el autoanálisis, 13, 5, 6. La obediencia, del 13 del 7 al 9. Entonces, cuando hablamos de integridad, hablamos de una mezcla de cosas, así como uno hace el pan. Para los que hacen pan, saben, echa la harina, ¿no es cierto?, la manteca, el agua, la sal, la levadura, y lo mezclan. Bueno, algunos le echan, inclusive al pan amasado le echan azúcar. Yo no le echo azúcar porque si alguien le echo azúcar, al día de mañana estarían haciéndome el responso. Pero no le echo azúcar. Pero lo que importa es que estas cosas son una mezcla. Y la integridad cristiana es cuando me arrepiento, confronto el pecado con disciplina, asumo o me someto a una autoridad, me autoanalizo para ver qué tan auténtico soy y obedezco. Esa mezcla es una mezcla amalgama perfecta, ¿ya? Y eso agrada al Señor. Entonces, de esa forma, Pablo apela a que justamente el pueblo de Corintios tenga esa disciplina cristiana para que no pueda o tenga que volver con la vara alta, o mejor dicho, con la vara ya desenfundada. Entonces, sigamos con los últimos versículos de este pasaje. Entre el versículo 11 y el 13, la exhortación final a la comunidad. Y en estos versículos que estamos ya en los últimos, busca Pablo la perfección en ellos. Y que todos tengan el mismo sentir, el mismo actuar. Porque debemos reconocer, la batalla contra el pecado no la peleamos solos. El Señor nos ayuda. Mejor dicho, es el Señor el que está enfrente de nosotros. Y en este caso, la batalla o la vida de un cristiano, mejor dicho, hay tres enemigos a los cuales nosotros confrontamos. Primero es el mundo. ¿Qué hacemos con el mundo? Nosotros debemos apartarnos del mundo.
tantas cosas que tiene el mundo. Apártate, eso nos va a hacer caer. Segundo, la carne. ¿Qué debemos hacer la carne? Resistirla. Y por último, al diablo. ¿Qué debemos hacer con el diablo? Confrontarlo. El diablo no tiene poder, no tiene ningún poder sobre Dios. Arranca. Y si Dios está con nosotros, debemos confrontarlo. Recordemos lo que se leyó la semana, o se estudió la semana pasada, que está el versículo 12 de Corintios, versículo 18. ¿Y por qué lo llamo a colación este pasaje? Porque dice: ¿acaso se aprovechó Tito de ustedes? ¿No procedemos los dos con el mismo espíritu y seguimos el mismo camino? Y traigo a colación este pasaje porque Pablo le está diciendo que justamente deben estar unidos, vivan en paz, tengan el mismo sentir. Y termina, o da paso inmediatamente al versículo 12, para señalar que salúdense con un beso santo, un beso lleno de amor por el prójimo. En la actualidad, nosotros como sociedad no nos damos ese saludo. Nos saludamos de mano y nos saludamos de abrazo. Cuando entramos a la iglesia aquí nos saludamos de abrazo. Y ese abrazo tiene que estar lleno de amor. Estamos viendo o nos estamos saludando con nuestros hermanos. Es distinto ese tipo de saludo con el saludo típico que tenemos de cortesía, que lo hacemos en el trabajo o con algún amigo o colega, nos encontramos en el centro, ¿no es cierto? Que es un saludo un poco más frío, con simpatía, pero no tiene amor. No necesariamente. El saludo de amor está lejos, muy lejos de lo que es la envidia, el resentimiento, la apatía y un sinfín de cosas. Ese es el llamado que hace Pablo, que debemos saludarnos, ¿ya?, en Cristo, porque Cristo es quien nos fortalece. Y siguiendo con el último versículo de este pasaje, ya llevo 43 minutos, así que ya creo que vamos terminando. El último pasaje de este versículo, de este pasaje, habla de la bendición trinitaria como resumen del Evangelio. Y es que el saludo final es un saludo completo, de tomo y lomo. No es un saludo de un Dios unitario. O sea, tomamos a Dios por un lado, el Espíritu Santo por otro, Jesús por otro. Debemos conocer que hay congregaciones que los tienen por separado, incluso son unitarios totalmente. El saludo es trinitario, inmediatamente, porque Dios es Jesús y es Espíritu Santo. Ahí están los tres. Trinitario, completo, un saludo. ¿Qué mejor saludo que de un Dios trinitario? Dios es en tres y los tres en uno. Entonces, para ir concluyendo este pasaje o esta prédica, nosotros este pasaje nos desafía a analizarnos, a hacer siempre una autoevaluación de nuestra fe, porque actualmente vivimos en una comunidad o en una sociedad totalmente fragmentada, totalmente individualista, donde cada uno busca el placer de él. Mientras yo me sienta mejor, ningún problema.
Entonces, cuando nos queremos, como cristianos, nos vemos enfrentados a esta sociedad, tendemos de alguna forma a ser permisivos o nos empieza a salir callo y nos ponemos indoloros al pecado. Cuando venimos a la iglesia y tenemos la prédica acá, la función es que nos pongamos incómodos. Escuchemos la palabra, pongámonos incómodos, porque realmente eso ayuda al crecimiento, ayuda a lo que es la disciplina. Arrepentirse de corazón es el primer paso que tenemos para una reconversión, aunque ya hayamos conocido al Señor hace tiempo atrás. El arrepentirse día a día te perfecciona, te hace obediente, y la obediencia es salvación. Entonces, Dios lo que quiere de nosotros es que estemos constantemente preocupados de lo que a Él le agrada, no de lo que a nosotros nos agrade. Dios quiere lo mejor para nosotros y Dios pide que nosotros hagamos lo que Él quiera. Eso significa glorificar a Dios. Amén. Entonces, quiero terminar la pregunta inicial. ¿Estás viviendo una adoración, estás viviendo una fe examinada o estás viviendo una fe automática? Oremos. Padre eterno, gracias Señor, te damos Señor por la palabra del día de hoy. Una palabra tan desafiante. Una palabra, Señor, llena de desafíos. ¿Qué desafíos, Señor, que nos llevan a ti, Señor? Lo que importa, Señor, no es qué bonito predica el hermano, qué bonita es la iglesia, Señor, qué linda la música. Lo que importa, Señor, es tu palabra, Señor. Que esta palabra cale en nuestros huesos, Señor. Cale en nuestro corazón y nos haga sentir incómodos, Señor, para replantearnos, Señor, y ver qué tan débil somos, Señor. Porque la debilidad, Señor, hace que tu maravilla, Señor, actúe y tu poder actúe en nosotros, Señor. Permite, Señor, que tengamos siempre un corazón blando, Señor, para poder analizarnos, Señor, actuar con debilidad, Señor, pero a su vez, Señor, ser fuertes, tener esa fortaleza, Señor, en ti, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra quede en nuestros corazones. Por Cristo Jesús. Amén.